Bíblicamente, el estudio con la mente de Cristo, como dice la palabra del Señor. Gracias, hermano. Yo creo que ya están listos con su Biblia, con sus apuntes, con su libreta, no sé, como el Señor le ha dado tal vez esa costumbre de estudiar la palabra del Señor. En este día vamos a estar nuevamente avanzando con la sección de preguntas y respuestas que el Señor nos ha dado esta oportunidad de repasar este estudio que lo hicimos en el año 2017, este año 2020, después de 3 años, hemos podido retomar y repasar. Hicimos una pregunta la semana pasada, era un cristiano, esa es la diferencia, hermano, puede consultar el horóscopo, y si bien es cierto, usted me dice, bueno, si yo puedo, lo puedo consultar. Sí, es cierto, uno puede consultar el horóscopo en el sentido de abrir un diario y leerlo, ¿cierto? La pregunta es más profunda, es en el puedo de que cuando nosotros acudimos al horóscopo, ¿cierto? Con un ánimo de querer saber el futuro, ahí es cuando estamos dudando de Dios. Y ese era como el resumen final de esa pregunta. Hoy tenemos la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es si un cristiano, siempre vamos a hablar en base a lo que es un cristiano, no una persona que no conoce a Dios. La segunda pregunta es, ¿un cristiano puede tener maldiciones de sus generaciones pasadas? O no sé si usted ha escuchado esto, de que cuando una persona llega al Evangelio, Cristo hace una habitación en su corazón, esta persona es bautizada y empieza a hacer su servicio dentro de una congregación. Hay muchas iglesias, denominaciones, y respetando tal vez lo que ellos puedan pensar o lo que ellos puedan creer o entender acerca de la Biblia, muchas de estas iglesias o congregaciones entienden de que estas personas tienen que pasar por un proceso de liberación, es decir, de que tienen que ser liberados de maldiciones pasadas, de lo que hicieron sus padres, de lo que hicieron sus abuelos, de lo que hizo su bisabuelo, y que esas maldiciones, según se entiende por lo que dice la palabra de Dios, se van traspasando de generación en generación. Entonces, a pesar de que una persona pueda llegar al Evangelio, que Cristo pueda hacer una habitación en su corazón, a pesar de que puedan estar bautizados, a pesar de que el Espíritu Santo hace una morada, muchos entienden de que hay que hacer un proceso de liberación, es decir, ungir a esa persona para liberarlo de esas cargas pasadas, de maldiciones, de herencias, y hay que cortar esos yugos y cortar esas cadenas en un proceso de liberación. Entonces, para llevarlo así como bien establecido, ¿qué es lo que dicen estas personas? Es que la persona que está en esto son situaciones contrarias, como dice ahí, que suceden al cristiano y que tienen su raíz de pecados pasados cometidos por los padres, abuelos y bisabuelos. Entonces, estos cristianos, entre comillas, como yo les decía, deben pasar por un proceso de liberación de estas maldiciones. Eso es lo que muchos de estas personas creen. ¿En qué se basan o qué textos principalmente toman ellos como para reforzar o avalar esta creencia? Uno de ellos es Éxodo 34:7. Si usted lo está notando, Éxodo 34, verso 7. También la misma idea aparece en el libro de Números, capítulo 14, verso 18, y lo mismo también aparece en Deuteronomio 5:9, Éxodo 34:7, Números 14:18, Deuteronomio 5:9. ¿Y cuál es la idea que plantean estos 3 versículos? Dice lo siguiente: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Ve? Ahí ellos dicen, ahí está. Dios visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta
la tercera y cuarta generación. Es decir, son maldiciones heredadas de las conductas de los padres que empiezan a pasar como de generación en generación. Y estas maldiciones, que muchas veces están establecidas, tienen que, como decía, por alguna forma, alguna medida, tienen que pasar por un proceso de liberación. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Y respetando, tal vez si toco alguna sensibilidad de alguna persona que a lo mejor tenga esta experiencia, no lo hago con el ánimo de enrostrar, sino que de poner un ejemplo claro para que todos entendamos de qué estoy hablando. Por ejemplo, si hay una persona que es alcohólica, entonces se dice que hay que romper esa maldición, hay que liberarlo, hay que romper esa cadena, hay que romper ese yugo de alcoholismo y hay que romper esa maldición. O por ejemplo, si usted es pobre, tal vez porque sus padres fueron pobres, su abuelo fue pobre, su bisabuelo fue pobre, entonces viene alguien, un pastor, y le dice, no, lo que pasa es que romper esa maldición, porque Dios dice, visita la iniquidad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si hay una persona que era, no sé, era propenso a robar, y a lo mejor sus hijos también se dedican al robo, y los nietos se dedican al robo, entonces alguien dice, hay que cortar esas maldiciones. Entonces, ese es el contexto de este estudio. Otro versículo que toman como base también es Éxodo capítulo 20, verso 5, que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ve? Ahí está, dice que Dios visita la maldad de los padres, los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Perfecto. Estamos hablando en el contexto de un cristiano, no de una persona que no es cristiana, ¿ya? Entonces, para que nos enfoquemos, estamos hablando de una persona que conoce a Dios, que ha entregado su vida a Cristo. Si esa persona debe o no debe romper yugos de maldición, cadenas de maldición, debe ser liberado de estas situaciones, esa es la pregunta, ¿ya? Ahora, de Éxodo 25, yo no sé si usted lo anotó, es cierto que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera hasta la cuarta generación. Es cierto. Pero tenemos que analizar el contexto de ese versículo. No solo el versículo 5, sino que hay que tomar el contexto. ¿Y qué es lo que dice el contexto? Vamos a ampliar un poquito esto que dice el verso 5. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Atención, de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. El verso 6, que continúa, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, la palabra está haciendo dos grupos de personas. Para partir, lo que está diciendo la palabra es que hay dos grupos de personas, unos que aborrecen a Dios y otros que aman a Dios. ¿Cierto? Eso está diciendo. De los que me aborrecen, de este grupo de los que aborrecen a Dios, de este grupo es cierto que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero de este otro grupo de los que aman a Dios, dice que Él hace misericordia a millares. A este grupo de los que le aman a Dios y de los que guardan sus mandamientos. No sé si se logra dar cuenta
que hay una diferencia. Hay una diferencia. No, esto no es para todos. Cuando Dios dice que no va a perdonar al pecador, cuando Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, se refiere solamente a aquellos que aborrecen a Dios. Pero a los que aman a Dios, dice la palabra, que a ellos les hace misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. La pregunta entonces es, un cristiano que ha venido a las plantas de Cristo, que Cristo ha hecho una morada en su corazón, una persona que el Espíritu Santo habita en su corazón, una persona que ama a Dios, una persona que ha entregado su vida a Dios, ¿será que Dios tenga maldiciones sobre esa vida? Siendo que la palabra de Dios dice que a los que le aman, Él no le hace maldición, le hace misericordia. A millares, dice, misericordia, misericordia, misericordia a millares de los que aman a Dios. A los que le aborrecen, es cierto que hay maldición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces la pregunta es, y le pregunto a usted directamente, a usted que me está viendo, a ti que me estás viendo, ¿en qué grupo estás? ¿Eres de los que aborrecen a Dios o de los que aman a Dios? Responda usted, responde tú en tu corazón. Yo creo que la pregunta es una pregunta retórica, es algo que tiene una respuesta obvia. Si usted está aquí es porque ama a Dios. Si usted está aquí, si está escuchando su palabra, es porque ama a Dios. Entonces, si la maldición de los padres a los hijos será lo mismo que la misericordia, es decir, por una parte, dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, como que, haga este ejemplo, si el bisabuelo, supongamos era alcohólico, por culpa de él, entonces quiere decir que todos los que vienen a continuación van a ser alcohólicos porque Dios tuvo la culpa por la maldición. Eso es lo que muchos entienden, ¿ya? Pero al revés, si su bisabuelo era un hombre de Dios o su bisabuela era una hija de Dios, quiere decir que porque ella tuvo misericordia, Dios también le va a dar misericordia a usted, aún usted no entregando su vida a Cristo, aún usted dándole la espalda a Dios, ¿Dios igual le va a hacer misericordia? No, no. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver un ejemplo bíblicamente donde se cumple el castigo, donde no se cumple el castigo de los padres sobre los hijos. Usted ya ha visto esto, a lo mejor muchos han visto este estudio cuando lo hicimos en la iglesia. Vamos a ver las generaciones. Vamos a ver un bisabuelo, un abuelo, un papá y un hijo. Vamos a ver este ejemplo bíblico para que usted lo anote. El bisabuelo va a ser Ezequías, para que usted anote ahí. Bisabuelo, coloque Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 5. Entonces, Ezequías va a ser el abuelo y efectivamente, el bisabuelo. Efectivamente, Ezequías es el bisabuelo de los reyes que vamos a ver a continuación. Segunda de Reyes, 18, 1 al 5, ¿ya? Usted anótelo. Bisabuelo Ezequías, Segunda de Reyes, 18 al 5. ¿Qué dice de Ezequías? Yo voy a leer solo 2 o 3 versículos. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Atención, el verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, ¿Ezequías hizo lo recto o lo incorrecto? El verso número 3 dice que hizo lo correcto. Amén. Hizo lo correcto. Entonces, bisabuelo Ezequías, Segunda Reyes 18, 1 al 5, hizo lo correcto. Póngale un ticket. Él hizo, o una manito arriba, un dedito arriba. Ezequías hizo lo correcto.
Ezequías tuvo un hijo, y este va a ser el abuelo del último que vamos a ver. Y este fue Manasés, ¿ya? Entonces coloque, bisabuelo era Ezequías, el abuelo era Manasés, ¿ya? Y está en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 6. ¿Y qué dice de Manasés? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, pero volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Entonces, Manasés hizo lo incorrecto delante de Dios, ¿ya? Entonces, el bisabuelo Ezequías hizo lo correcto. Manasés, que es el abuelo de la última persona que vamos a ver, hizo lo incorrecto. Entonces, aquí no se cumple, o sea, no porque Ezequías fue un buen varón, Manasés tenía que ser un buen varón, sino que hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Espero poder estarme explicando bien, hermanos. Manasés tuvo un hijo, que fue Amón, el rey Amón, rey de Israel. Dice, está en Segunda de Reyes, capítulo 21, versos 19 al 22. Segunda de Reyes 21, del 19 al 22. Y dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces, este es el padre, ¿cierto? Tenemos al bisabuelo Ezequías, al abuelo Manasés y al padre Amón, que hizo lo malo delante de la presencia de Dios. Entonces ahí podríamos decir, aquí se cumple, porque Manasés hizo lo malo, entonces Amón también hizo lo malo. Vamos a ver el hijo. Y el hijo es Josías. Josías, que está en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 al 2. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 al 2. Dice así. Voy a leer el 2, perdón, el 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes, en el capítulo anterior, en el 21, verso 26, dice que Josías era hijo de Amón, ya, porque ahí en el capítulo 22 no dice, pero en el 21, ya, capítulo Segunda de Reyes 21, 26, dice que Josías era hijo de Amón. Y Josías, como acabamos de leer, hizo lo recto delante de Dios. Entonces, como podemos ver, aquí hay un patrón, ¿cierto? Hay una forma de en que los reyes hacían lo correcto, lo incorrecto, lo incorrecto, lo correcto, y así no se va, el libro de los reyes se va de que lo hizo correcto, lo hizo incorrecto. Muchos de ellos eran hijos, los padres, pero no era una maldición que perdurara en las generaciones. ¿Por qué? Porque dice que Ezequías hizo lo correcto, Manasés hizo lo incorrecto, Amón hizo lo incorrecto y Josías hizo lo correcto. Entonces, no porque uno hizo lo incorrecto, todos los demás van a hacer lo incorrecto. No sé si, espero poder, hermano, estarme explicando en esto, porque estamos viendo ciertos ejemplos donde no se cumple el castigo de los padres sobre los hijos, porque efectivamente hubo personas que buscaron a Dios, hubo personas que entregaron su vida a Dios y esas vidas hicieron lo correcto y trataron de agradar a Dios. Entonces, volviendo al tema principal, podemos decir que las consecuencias de nuestros actos pecaminosos podrían afectar a nuestra descendencia, pero en ningún caso sería una maldición de Dios sobre nosotros. Lo vuelvo a leer. Las consecuencias de nuestros actos pecaminosos es cierto que podrían afectar nuestra descendencia,
pero en ningún caso será una maldición de Dios sobre nosotros. Estoy hablando de hijos de Dios, acuérdese. Estoy hablando de personas cristianas. Entonces, si volvemos a lo que decía Hechos capítulo 20, verso 5, por ejemplo, si tú antes de conocer a Dios fuiste muy bueno para fumar y seguramente los pulmones tuyos están dañados por el efecto de haber fumado tanto tiempo. Pero ahora Cristo te salió al encuentro y eres un cristiano. Pero es indudable que tu cuerpo va a sufrir esas consecuencias del vicio pasado, ¿cierto? De haber tenido una vida desordenada. El cuerpo a lo mejor lo va a resentir, ¿cierto? Pero es porque eras muy bueno para fumar, no porque Dios te maldijo. Es cierto que Dios tiene el poder para poder sanarte, es cierto que Dios tiene el poder para regenerar todo, pero no es un acto de una maldición, ¿cierto? Que tenga que ser liberado esa persona, porque entendemos que cuando Cristo viene al hombre, lo hace verdaderamente libre. Gloria a Dios. Por ejemplo, si hay una persona alcohólica, que era alcohólica, y que a lo mejor sus riñones están deteriorados, y después vienen las plantas de Cristo, Cristo viene a su corazón, pero pues no necesita ser liberado de la maldición del alcoholismo, porque cuando la persona viene a Cristo, dice la palabra del Señor, y lo vamos a leer más adelante, que todas las cosas viejas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas, y el espíritu se vivifica. Seguramente el cuerpo quedó dañado, pero el espíritu está vivo. ¿Por qué? Porque Cristo habita en el corazón del hombre. La palabra de Dios dice, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, si el Espíritu está en mi corazón, está en mi vida, ¿necesitaré de más liberación si Cristo ya me hizo libre? Seguramente voy a tener las consecuencias de algún vicio pasado y seguramente Dios podría sanarme, pero no es que después de haber venido a las plantas de Cristo tenga que pasar por un proceso de liberación. Y eso lo vamos a ver, porque vamos a ver específicamente un capítulo, el capítulo de Ezequiel, en el capítulo 18, habla acerca de un refrán, ¿ya? Usted puede anotar el Ezequiel 18, después si quiere lo lea entero, ¿ya? Para que no tenga que escribir tanto, pero Ezequiel capítulo 18 habla de un ejemplo que pone la palabra del Señor. Y por favor, yo el único que le pediría, hermano, que usted lea Ezequiel 18 completo, ¿ya? No son tantos versículos, por favor, porque ahí está claramente explicado lo que estamos hablando en esta noche. Los versos del 5 al 9 habla de que si un hombre hace lo recto, va a vivir. Eso dice el Ezequiel capítulo 18. El verso 10 al 13 dice que si ese mismo hombre tiene un hijo, pero el hijo hace lo incorrecto, dice, ese hijo va a morir. El verso 14 al 18 dice, si el nieto del hombre del primero hace lo recto, ese vivirá. Ya, léalo por favor usted. Anote a lo mejor si quiere Ezequiel 18 del 5 al 9, del día al 13 y del 14 al 18. Si puede, por favor, léalo completo. Cuando habla del refrán que está ahí arribita, el primero, lo que dice, porque usted lo va a leer, a lo mejor no le va a quedar claro, dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Eso quiere decir que el refrán que había en Israel decía, los padres comen uvas ácidas, por decirlo, y a los hijos se les destemplan los dientes. Es decir, que por culpa de lo que hacen los papás, a los hijos les vienen las consecuencias. Eso decía el refrán. Y Ezequiel 18 viene a aclarar esto y viene a poner las cosas en su real dimensión. Lo que está diciendo, si un hombre hace lo recto, va a vivir. Y si el hijo hace lo incorrecto, va a morir. Y si el nieto hace lo correcto, va a vivir. Y así sucesivamente, hermano. Ahora, la explicación final está en Ezequiel 19 al 20, y yo solamente eso quiero leerlo de forma un poco más extensa, que dice, ¿cómo? Se preguntan ustedes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No, dice.
Porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Es decir, que cada uno es responsable de sus actos. Yo no puedo estar culpando a mi papá, ¿cierto? Por lo que a mí me sucede, en las cosas negativas que a mí me suceden, decir que tengo que cortar ese lazo de maldición. Si Cristo vino a mi vida, Cristo rompió, nos hizo libre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos, hermano. Si tal vez el papá, el abuelo ha sido irresponsable y ciertamente tiene alguna responsabilidad de algo que nos hizo mal, que nos dañó, que nos ofendió, tal vez hay abandono, tal vez hay descuido, lo que sea, hermanos, Dios tenga misericordia de eso. Pero cuando yo vengo a Cristo, dice que Cristo hace todas las cosas buenas. Y las penas que puedan estar en el corazón por las situaciones pasadas, yo ruego a Dios que siempre Él las cubra, las sane, cure las heridas, ¿cierto? Pero si Cristo está en nuestro corazón, dice que Él es la plenitud de nuestras vidas. Él es la plenitud, gloria a Dios. Y en ese aspecto, hermano, ya para ir terminando, quiero darle algunas citas bíblicas que hablan acerca de esto, y anótelas por favor usted. Juan 8:36, un texto maravilloso que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17, muy hermoso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú estás en Cristo, entonces eres nueva criatura. Las cosas viejas dice que pasaron, todo quedó atrás, y he aquí Cristo las hace todas nuevas. Romanos 6:4 dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Gloria a Dios. Nueva vida. Gloria a Dios. Y primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El maligno no le toca, y el maligno no le toca. Gloria a Dios. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que cuando Cristo viene al hombre y hace habitación en el corazón del hombre, dice que Él rompe todo yugo, Él echa fuera todo lo que fue antes. Dice que Dios es echado atrás y es renovada la vida. Entra en una novedad de vida. Hay una vida nueva. Gloria a Dios. Dice que el maligno no nos toca, que Él es nuestra alegría, que Él es nuestro gozo, que Él es el que consuela, que Él es el que fortalece, que Él dice que promete que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, hermanos. Entonces, no necesitamos doble liberación, porque dice que el que ha conocido al Hijo, dice que es verdaderamente libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Somos libres de todo yugo de esclavitud. Somos libres de toda cosa pasada, de todo daño pasado. Al venir al Maestro, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes, ¿cierto?, de aquel que nos hizo ese llamado. Así que, iglesia, hermanos en el Señor, nosotros no tenemos necesidad de tener más liberaciones. No hay nada más poderoso
de lo que Cristo hace, la regeneración de aquel que viene a las plantas de Cristo. Cuando Cristo viene, dice que Él hace todas las cosas nuevas. No es que algo se le quedó atrás, que tú necesitas que alguien más venga a liberarte, que te venga a romper. No, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, creo que es ahí en Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, 6, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, gloria a Dios. Allí hay libertad, gloria a Dios. Entonces, confía en eso. Apodérate de esa palabra. Cuando Cristo viene al hombre, dice que es un cambio radical. Nos ha sacado de muerte a vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado aliento de vida para poder confiar, que no necesitamos, porque la palabra de Dios dice que a los que le aman, Él le hace misericordia. Gloria a Dios. Así que respondiendo a la pregunta número 2, que decía, ¿un cristiano puede tener maldiciones de sus generaciones pasadas? La respuesta es no. Dios nos ha hecho libre. Cristo es suficiente. Con Cristo basta. Cristo viene al hombre y lo cambia todo. Que Dios te bendiga, amada iglesia, en el Señor.